Máquina cerebral, la inteligencia natural que desbloquea el aprendizaje. Hola, soy Aida Leighton Holguín y soy una curiosa del aprendizaje, una curiosa de cómo funciona el cerebro, de cómo aprendemos todos los días, de cómo cada experiencia nueva nos invita a un nuevo aprendizaje. Y en este primer capítulo inaugural de nuestro podcast, estoy con una de las personas más importantes de mi vida, mi hermana, Paula Leighton Holguín. La Pauli es una tremenda profesional, es asistente social y directora de un programa que hace una labor maravillosa. Trabaja con familias de acogida y uno de sus roles principales, por supuesto, tiene que ver con definir cómo vincular a estas personas entusiastas y que están con todas las ganas de poder acoger a menores para poder darles una infancia que les permita desarrollarse de mejor manera en un ambiente amoroso. Así que comprender cómo eso se vincula con el cerebro y con el aprendizaje es algo en lo que vamos a conversar en unos minutitos más y le vamos a contar a ella y a todos ustedes un poco de lo que se trata esto de las neurociencias y así inmediatamente nos daremos cuenta de esta conexión. Mientras ella nos cuenta cuál ha sido su experiencia en relación con estos menores y cómo su vínculo mejora, por supuesto, la manera en que se enfrentan al mundo. Le damos la bienvenida entonces a mi hermana, Paula Leighton Holguín, directora del programa FAE Arboleda, programa de familias de acogida especializada. Hola, hermana, ¿cómo estás? Hola, hermanita, muy bien, muy contenta de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias. Feliz que podamos unir nuestros dos mundos en este nuevo programa. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste esta labor tuya tan hermosa y cómo nace? Sí, súper preciso, ¿no? Es un trabajo de apoyo y orientación a las familias, ¿no es cierto?, que se hacen cargo de los cuidados de niños, niñas y adolescentes que por alguna vulneración que han sufrido en su familia de origen, es decir, con sus padres, ¿no es cierto?, el Tribunal de Familia los deriva con familias que van a procurar protegerlos, darles un ambiente familiar seguro y estable para que estos pequeños o pequeñas y adolescentes se desarrollen de una manera funcional, normal, dentro de los parámetros, ¿no?, posibles, y sigan su vida dentro de un espacio protegido. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias que has podido notar en estos menores en relación con aquellos que no han tenido esta oportunidad? Fundamentalmente que podamos acompañar sus procesos de vida, desde muy pequeñito, desde los 0 años hasta ya avanzada la adolescencia, a los 17 años y meses, poder acompañarlos en este crecimiento, ¿no? Fundamentalmente trabajar con sus adultos responsables en el apego, en el funcionamiento, ¿no es cierto?, de sus relaciones sociales y en que reconstruyan su historia, los significados y a través, ¿no es cierto?, del proceso guiado con familias amorosas, conscientes, responsables, trabajando con los adultos fundamentalmente para procurarles un ambiente, ¿no es cierto?, donde puedan desarrollarse física, emocional, psicológicamente y emocionalmente seguro. ¿Qué cambios has visto en ellos en términos de comportamiento, de la vinculación con otras personas? Sí, el acompañamiento que realizamos nosotros tiene que ver con eso, con procurar, como te decía, un espacio seguro donde los niños puedan, eh, o podamos nosotros ver a los niños crecer, desarrollarse, ver su conducta, su comportamiento que ha sido afectada fundamentalmente por sus experiencias de vida. Tenemos que relacionar que la experiencia de los niños, ¿no es cierto?, tiene que ver con un componente afectivo, emocional, ¿no es cierto?, psicológico y vivencial. Entonces, tenemos que acompañarlos para poder procurar mejoras, cambios y que este desarrollo sea lo mejor posible y de pasar desde estos eventos, ¿no es cierto?, eh, dañinos, nocivos en su desarrollo, tanto como te digo, física, emocional, psicológicamente, a un desarrollo eh, más normado, más feliz también para su vida futura. Hermani, tú has tenido la posibilidad de trabajar con distintos grupos de riesgo. Has trabajado con jóvenes infractores de ley, niños institucionalizados, ahora con estos pequeños. Cuéntanos un poco de esa experiencia y de cómo los programas de intervención con los que has trabajado han tenido un efecto en la vida de esos niños y jóvenes. ¿Cuál es tu percepción? Sí, mira, no tengo un estudio o estudios que avalen mi respuesta, debe haberlos hoy día, ahora no lo manejo, pero sí podemos ver cambios, ¿no es cierto?, progresivos en el tiempo asociados a una mejora conductual o mejora, ¿no es cierto?, en sus relaciones sociales, que ese es el efecto. He trabajado con jóvenes infractores, ¿no es cierto?, adolescentes que ya han acumulado una experiencia de vida dañina en virtud de su
la falta, ¿no es cierto?, de apego o de experiencias dañinas. Y lo vemos ahora con niños pequeños, donde podemos trabajar desde más temprana edad en reparar, en resignificar y en reencauzar un poco su historia de vida, trabajando fundamentalmente también con las relaciones que establecen con sus padres y con su entorno, fundamentalmente, su seguridad, su, como te decía, el apego con sus figuras responsables. Es importante aquí la resiliencia, por ejemplo, también como un recurso que es importante poner en la mesa, y los niños rescatarlo, identificarlo, potenciarlo para generar después personas de bien, un futuro con mayores posibilidades también. En esos jóvenes con los que trabajaste, ¿pudiste ver cambios en tu práctica? O sea, o te quedaste con una sensación diferente. Mm. Sí, no, con los jóvenes fue un poquito más frustrante, ¿no? Porque como te digo, tienen mayor cúmulo de experiencias negativas, de experiencias nocivas, por lo que han vivido, el desapego, el desamparo, el abandono. Entonces ahí con los adolescentes fue un poquito más frustrante, pero sí hay experiencias en las que se puede hacer así, caso a caso. Es importante, no podemos replicar tampoco experiencias para todos o estrategias para todos. Respetar la individualidad, la experiencia de cada niño, como te decía, la resiliencia, sus recursos y sus potencialidades, que eso es lo importante. Más que quedarnos en lo que les falta, siempre hay que potenciar los recursos que tienen. Excelente, muchas gracias. Bueno, quiero contarte por qué te planteo estas preguntas y por qué es tan relevante para mí conocer tu experiencia en este contexto y para nuestro programa. Resulta que asociado al cerebro y su desarrollo hay muchas cosas que en general no conocemos. Si bien en términos psicológicos hay mucho trabajo hecho y he de imaginar, tú me corriges, sino que muchas de estas prácticas instaladas en este tipo de programas tienen una fuerte base psicológica, en base a evidencias que indican que si los niños son cuidados de tal o cual manera, es probable que desarrollen tal o cual conducta. No es menos cierto que esos resultados muchas veces se basan en observaciones directamente asociadas con su comportamiento, experiencias similares, me lo acabas de decir tú, ¿cierto? No podemos generalizar, pero de todas maneras no se basan en cómo se generan esas conductas o cómo se modulan, cómo podemos modificarlas, ni tampoco permiten identificar con claridad porque hay programas que funcionan y otros no, reconociendo por supuesto que el ambiente, el contexto y sus experiencias tienen una fuerte influencia en ello. ¿Qué opinas al respecto? No, es fundamental el entorno. Los niños, ¿no es cierto? Es sabido, no nacemos, eh, como se decía, por un lado no somos una tabla rasa que, ¿no es cierto?, que recibe, aprende, tenemos un contenido genético, tenemos una herencia, pero dependiendo de dónde nos desarrollemos, cuál sea el estímulo, ¿no es cierto?, que recibimos a lo largo de nuestra vida, también vamos a ir desarrollando, como tú dices, cuál o tal comportamiento, cuál o tal habilidad. Entonces es fundamental el entorno y el trabajo integral que podamos hacer entre los distintos dispositivos en educación, en salud, en fin, para poder desarrollar todas las habilidades y las potencialidades de cada persona. Claro, también nos pasa mucho en educación, ¿no? Que replicamos experiencias exitosas, nos basamos también en teorías conceptuales, asumimos supuestos como realidad y muchas veces sí estamos en el camino correcto, y obtenemos buenos resultados. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos comprender mejor, de mejor manera, cómo funciona el cerebro? Sería fundamental, ¿no? Sería súper complementar todos los conocimientos, pero fundamental mirar hacia adentro, ¿no? Hacia el ser humano, qué es lo que pasa, cómo funcionamos cada uno de nosotros para poder mejorar nuestra respuesta y nuestro funcionamiento total. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a pedir que imaginen o recuerden la imagen de un cerebro partido por la mitad. Si no la tienen, imaginen una coliflor partida por la mitad. Lo tienen, al centro tiene como una especie de callo y de tronco, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a identificar la parte anterior, todo lo que tiene que ver con la frente y por los costados. Ese es el lóbulo prefrontal. En seres humanos ocupa aproximadamente el 50% del volumen de todo el cerebro, ¿ya? Y está relacionado con la cognición, la toma de decisiones, las funciones ejecutivas y la cognición social. Finalmente es la parte consciente de nuestro cerebro. Por otro lado, por dentro y cercano al centro, cerca del tallo de esta coliflor, se encuentra el lóbulo límbico, que tiene varias porciones, pero tres de las más importantes. Está la amígdala, que es la que permite procesar las experiencias emocionales y afectivas, pero antes de
de que nos demos cuenta de ellas, antes de que se nos hagan conscientes. Las sentimos. El lóbulo olfatorio, que procesa las experiencias olfativas, y el hipocampo, relacionado con la memoria. Pues bien, estos dos lóbulos, y en realidad todo el cerebro, está muy estrechamente conectado. Mientras millones de neuronas están recibiendo señales, procesando información y llevándola a los lugares indicados para generar una respuesta, la información que llega al sistema límbico debe ser conectada con el lóbulo prefrontal, para producir una respuesta consciente y regulada adaptativamente. Entonces llega el sistema límbico y se va a la corteza prefrontal y nos hacemos conscientes de eso. Y resulta que estas funciones ejecutivas que se producen en el lóbulo prefrontal son las que nos permiten dar respuestas flexibles, orientadas a objetivos. Ya son las frente a situaciones nuevas, son las que finalmente nos permiten responder adecuadamente, ya, o de una forma que nos permita adaptarnos al medio. Incluía la memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Se desarrollan rápidamente en los primeros años de vida en una corteza prefrontal que se desarrolla lentamente durante años. De hecho, la corteza prefrontal se está desarrollando hasta los 28 años aproximadamente, generando una ventana de plasticidad importante, permitiendo grandes cambios con la adecuada estimulación, descubriendo que la sensibilidad materna, y aquí es súper importante y por eso quería hablar contigo sobre todo sobre este programa de familias de acogida, porque juega un rol importante en la promoción del desarrollo cerebral por medio de brindar apoyo en sus intentos posteriores de inhibición conductual y autorregulación. Por ejemplo, y este es el ejemplo como con el que quiero quedarme, es que se ha observado que padres que están atentos y capacitados para identificar y comprender las señales de sus hijos crean un entorno emocionalmente coherente, caracterizado por la capacidad de respuestas oportunas y pertinentes que promueve las capacidades cognitivas y la motivación ante el desafío. Y pueden sentar las bases entonces de habilidades reguladoras fisiológicas y de comportamiento necesarias para la función ejecutiva. Se ha visto también que esto es recíproco. En la medida que los niños desarrollan bien sus funciones ejecutivas, los padres están más atentos a ellos. Y entonces se da una relación recíproca en la que ambos se están desarrollando. Ya estamos terminando nuestro primer capítulo inaugural de nuestro nuevo programa Máquina Cerebral, la inteligencia natural que desbloquea el aprendizaje, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con Paula Layton, mi hermana, asistente social y directora del programa Familias de Acogida Especializada Arboleda, y explorar las posibilidades que nos ofrecen las neurociencias para comprender el funcionamiento del cerebro y el impacto de la familia en su neurodesarrollo. ¿Qué opinas al respecto? Es fundamental el tema, ¿no?, que has tocado ahí, como las relaciones, porque pensemos que estos papás también han tenido una experiencia a lo mejor traumática. Entonces, al ser padres, ¿cómo se van a enfrentar a este rol y a esta tarea, ¿no?, tan fundamental de formar, de criar un niño? Entonces, es súper importante, y esa es la esencia en el fondo de lo que nosotros deberíamos enfocar nuestro trabajo, a trabajar esta relación y estas habilidades, estas estrategias de los padres, y cómo los hijos, como tú bien dices, retroalimentan a sus padres también a través de su comportamiento. Estar atentos, estar súper pendientes, ¿no? Y es lo que lamentablemente hoy día, con el mundo veloz que vivimos, no nos detenemos a pensar en eso, cómo nuestro actuar y nuestro pensar influye definitivamente en las otras personas. Muchas gracias, hermana querida. Gracias, hermanita, a ti también. Y a todos nuestros auditores, ha sido un placer conversar contigo y compartir con ustedes este espacio. En el siguiente capítulo, al que también quiero invitar a mi hermana, conversaremos sobre neuroplasticidad y podremos darle una luz de esperanza, sobre todo pensando en esos jóvenes con los que sentiste que no había mucho que hacer, porque gracias a estos descubrimientos podremos entender que con la adecuada estimulación asociada a experiencias positivas, significativas, duraderas, el cerebro es capaz de construir redes neuronales nuevas, consolidarse y generar cambios permanentes en la conducta. Súper, muchas gracias, súper interesante. Máquina Cerebral, la inteligencia natural que desbloquea el aprendizaje. Hola, soy Aida Layton Holguín y soy una curiosa del aprendizaje. Y en este primer capítulo estoy con mi hermana, Paula Layton Holguín. La Pauli es una tremenda profesional, es asistente social y directora de un programa que hace una labor maravillosa.
trabaja con familias de acogida y uno de sus roles principales, por supuesto, tiene que ver con definir cómo vincular a estas personas entusiastas y que están con todas las ganas de poder acoger a menores para poder darles una infancia que les permita desarrollarse de mejor manera en un ambiente amoroso. Le damos la bienvenida entonces a mi hermana Paula Leighton Holguín, directora del programa FAE Arboleda, programa de familia de acogida especializada. Hola hermana, ¿cómo estás? Hola hermanita, muy bien, muy contenta de estar aquí en tu podcast. ¿En qué consiste esta labor tuya tan hermosa y cómo nace? Es un trabajo de apoyo y orientación a las familias, ¿no es cierto?, que se hacen cargo de los cuidados de niños, niñas y adolescentes que por alguna vulneración que han sufrido en su familia de origen, es decir, con sus padres, el Tribunal de Familia los deriva con familias que van a procurar protegerlos, darles un ambiente familiar seguro y estable para que estos pequeños o pequeñas y adolescentes se desarrollen de una manera funcional, normal y sigan su vida dentro de un espacio protegido. ¿Cuáles son las diferencias que has podido notar en estos menores en relación con aquellos que no han tenido esta oportunidad? Fundamentalmente que podamos acompañar sus procesos de vida, desde muy pequeñitos, desde los 0 años hasta ya avanzada la adolescencia, a los 17 años y meses, poder acompañarlos en este crecimiento. Fundamentalmente trabajar con sus adultos responsables en el apego, en el funcionamiento de sus relaciones sociales y en que reconstruyan su historia, los significados y a través del proceso guiado con familias amorosas, conscientes, responsables, trabajando con los adultos fundamentalmente para procurarles un ambiente, ¿no es cierto?, donde puedan desarrollarse física, emocional, psicológicamente y emocionalmente seguros. Hermani, tú has tenido la posibilidad de trabajar con distintos grupos de riesgo. Has trabajado con jóvenes infractores de ley, niños institucionalizados, ahora con estos pequeños. Cuéntanos un poco de esa experiencia y de cómo los programas de intervención con los que has trabajado han tenido un efecto en la vida de esos niños y jóvenes. ¿Cuál es tu percepción? Podemos ver cambios progresivos asociados a una mejora conductual o mejora, ¿no es cierto?, en sus relaciones sociales, que ese es el efecto. He trabajado con jóvenes infractores, ¿no es cierto?, adolescentes que ya han acumulado una experiencia de vida dañina en virtud de la falta, ¿no es cierto?, de apego o de experiencias dañinas, y lo vemos ahora con niños pequeños, donde podemos trabajar desde más temprana edad en reparar, en resignificar y en reencauzar un poco su historia de vida, trabajando fundamentalmente también con las relaciones que establecen con sus padres y con su entorno. Excelente, muchas gracias. Bueno, quiero contarte por qué te planteo estas preguntas y por qué es tan relevante para mí conocer tu experiencia en este contexto y para nuestro programa. Resulta que asociado al cerebro y su desarrollo hay muchas cosas que en general no conocemos. Si bien en términos psicológicos hay mucho trabajo hecho y he de imaginar, tú me corriges si no, que muchas de estas prácticas instaladas en este tipo de programas tienen una fuerte base psicológica. Pero, de todas maneras, no se basan en cómo se generan esas conductas o cómo se modulan, cómo podemos modificarlas, ni tampoco permiten identificar con claridad por qué hay programas que funcionan y otros no. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos comprender de mejor manera cómo funciona el cerebro? Sería fundamental, ¿no? Sería súper complementar todos los conocimientos, pero fundamental mirar hacia adentro, ¿no?, hacia el ser humano, qué es lo que pasa, cómo funcionamos cada uno de nosotros para poder mejorar nuestra respuesta y nuestro funcionamiento total. Bueno, resulta que la sensibilidad materna, ya que es súper importante y por eso quería hablar contigo sobre todo sobre este programa de familias de acogida, porque juega un rol importante en la promoción del desarrollo cerebral por medio de brindar apoyo en sus intentos posteriores de inhibición conductual y autorregulación. Por ejemplo, y este es el ejemplo como con el que quiero quedarme, es que se ha observado que padres que están atentos y capacitados para identificar y comprender las señales de sus hijos crean un entorno emocionalmente coherente, caracterizado por la capacidad de respuestas oportunas y pertinentes que promueven las capacidades cognitivas y la motivación ante el desafío. Y pueden sentar las bases entonces de habilidades reguladoras fisiológicas y de comportamiento necesarias para la función ejecutiva. Se ha visto también que esto es recíproco. En la medida que los niños desarrollan bien sus funciones ejecutivas, los padres están más atentos a ellos. Y entonces se da una relación recíproca en la que ambos se están desarrollando. ¿Qué opinas al respecto? Es fundamental el tema, ¿no?, que has tocado ahí.
cómo las relaciones, porque pensemos que estos papás también han vivido, han tenido una experiencia a lo mejor traumática, entonces al ser padres, ¿cómo se van a enfrentar a este rol y a esta tarea, ¿no? Tan fundamental de formar, de criar un niño? Entonces es súper importante y esa es la esencia en el fondo de lo que nosotros deberíamos enfocar nuestro trabajo, a trabajar esta relación y estas habilidades, estas estrategias de los padres y cómo los hijos, como tú bien dices, retroalimentan a sus padres también a través de su comportamiento. Estar atentos, estar súper pendientes, ¿no? Y es lo que lamentablemente hoy día, con el mundo veloz que vivimos, no nos detenemos a pensar en eso, cómo nuestro actuar y nuestro pensar influye definitivamente en las otras personas. Muchas gracias, hermana querida. Gracias, hermanita, a ti también. Y a todos nuestros auditores, ha sido un placer conversar contigo y compartir con ustedes este espacio. En el siguiente capítulo, al que también quiero invitar a mi hermana, conversaremos sobre neuroplasticidad y podremos darle una luz de esperanza, sobre todo pensando en esos jóvenes con los que sentiste que no había mucho que hacer, porque gracias a estos descubrimientos podremos entender que con la adecuada estimulación asociada a experiencias positivas, significativas, duraderas, el cerebro es capaz de construir redes neuronales nuevas, consolidarse y generar cambios permanentes en la conducta. Súper, muchas gracias, súper interesante.